Señoras y señores, en los estudios de Cañar Televisión tenemos la presencia del doctor Byron Guillén. Él es presidente del directorio del Hospital del Río. Doctor, le damos la bienvenida a la ciudad de Azogues y a los estudios de Cañar Televisión. Bueno, Paul, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta noche podamos versar de este tema de mucha actualidad que es la repercusión de COVID en todo lo que es la población y en todos los síntomas y la forma diagnóstica y cómo mantenernos sanos. Doctor, ha pasado ya más de un año desde que se inició esta pandemia. Muchas personas han fallecido, pero en las últimas semanas se habla que el coronavirus está más agresivo. ¿Es esto verdad o es una exageración? No, realmente lo que hemos visto en la curva epidemiológica, que es así como se mide la cantidad de casos que pueden presentarse en determinado lugar y en cierto tiempo, lo que se ha visto es una curva ascendente, probablemente en las últimas 4 a 6 semanas anteriores, lo cual ha hecho que el sistema sanitario esté trabajando a capacidad máxima. Es una realidad lo que estamos viviendo y también es una realidad lo que vemos de que cada vez más personas son capaces de ser contagiadas y que en cierta forma podríamos tener a lo mejor un comportamiento más agresivo en las personas que han evolucionado de una forma no tan adecuada. Doctor, existen personas que ya se han vacunado 2 veces, han recibido ya la segunda dosis. Estas personas, ¿cuánto tiempo de protección tienen? Sí, está por establecerse, pero realmente se cree que la inmunidad para COVID dado por la vacuna, que es una forma no de infectarse, sino más bien de tener un fragmento, en este caso la vacuna Pfizer y Moderna son un fragmento de RNA mensajero, que es decir, el que va a decir que se construyen anticuerpos contra cierta proteína del coronavirus. Se estima que va a durar un par de años. En realidad van a ir testeando. Recordemos que las vacunas fueron aprobadas de emergencia y eso quiere decir que si bien se hicieron todos los estudios de seguridad, lo que no sabemos todavía es cuándo va a ser la duración, pero realmente se estima que va a durar un par de años y va a ser mucho más duradero que la inmunidad natural, que realmente es la que a veces adquiere la persona por haberse enfermado de COVID. Así es, la inmunidad natural parece ser que es de 4 a 5 meses. Sí, entre 3 a 6 meses estiman la mayoría de los estudios, y lo más importante es que al aplicar o recibir la vacuna yo tengo la posibilidad de hacer defensa sin tener que sufrir la enfermedad, lo cual es completamente beneficioso y es algo que es muy loable, tratar de que toda la gran cantidad de población en un corto tiempo reciba la vacunación para poder tener esta protección. Escuché hoy en los noticieros a nivel nacional que se han vacunado a nivel nacional, la ciudadanía, más o menos el 2% de la población de todo el Ecuador. Pero se manifiesta también que se necesita vacunar a un 60% de ciudadanos para que la vacuna empiece a trabajar y a hacer lo que tiene que hacer lograr la inmunidad colectiva, exactamente. Sí. ¿No le parece que es muy poco este 2% de vacunados? Sí es muy poco, pero debemos entender que si bien la vacuna ha sido aprobada de emergencia, ya está a disposición de los diferentes gobiernos y hay muchas casas comerciales que están dedicadas realmente a tratar de fabricar más vacunas para poder tener mayor disponibilidad. Lo que también es cierto es que también todos sabemos cómo cuidarnos contra coronavirus. Entonces, es muy difícil que en un corto plazo, al no tener esta afluencia, y también escuchaba las noticias ahora hace un par de horas atrás, en las cuales el ministro de Gobierno nos decía, realmente estamos presionando a las casas comerciales para que cumplan con el cronograma de vacunación. El problema es que no solo Ecuador necesita las vacunas son necesarias en diferentes partes del mundo y a veces las empresas tienen esta suerte de dificultad en llegar a las cuotas que se comprometen a cumplir, cosa que parece que se quiere paliar en el mundo porque hay varios convenios, están inclusive negociando a ver si la patente de las vacunas para coronavirus se deja abierta. Con esa posibilidad muchas más empresas serían capaces de poder producir la vacuna y eso podría lograr el objetivo que, como usted bien anota, Paul, son 9 millones de ecuatorianos, que sería el 60% de la población vacunado realmente, para que podamos tener esta inmunidad colectiva que nos permita, en cierta forma, estar tranquilos todos. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una persona que se ha contagiado de coronavirus? Es muy importante su pregunta porque puede ir en una variedad muy diversa.
La persona que se contagia con coronavirus a veces no se da cuenta que está contagiada de coronavirus. De hecho, 6 de cada 10 personas contagiadas podrían ser asintomáticas, entre 4 a 6, 40 a 60% de las personas que ya están infectadas podrían no presentar síntomas. Un restante 20 o 30% van a ser síntomas que van a ser de leves a moderados, es decir, personas que van a sentir mucho dolor muscular, dolor de cabeza, van a tener fiebre, van a perder el olfato como está descrito en algunas personas, otras personas van a perder la capacidad de saborear o la disgeusia, que es la del gusto. Pero hay un 20%, entre un 10 y un 20%, sobre todo de personas adultas y sobre todo personas vulnerables, es decir, personas que tengan una enfermedad de base como ser cardiópatas, que tengan diabetes, que tengan asma, que tengan problemas neurológicos, que tengan problemas autoinmunes, reumatológicos u oncológicos, que van a poder presentar síntomas que son mucho más severos y también tiene que ver el grupo etario. Pero esto ha ido variando en el tiempo. Antes se decía un susceptible es mayor de 65 años. Si miramos la curva epidemiológica de Ecuador hoy en día, la mayor cantidad de personas enfermas están entre 20 y 40 años. Es decir, que la gente que está saliendo, la gente que se expone a otras personas, es la susceptible de captar el virus y de poder enfermar. Entonces, los síntomas van de nada, es decir, de sentirme algo enfermo, a estar muy enfermo. Con una gripe pequeña. A estar muy enfermo. Entonces, el problema es que antes decíamos, sí, va a ser el abuelito el que va a enfermar así grave. Este rato no, este rato podemos ver que la gente, las personas familiares en edad productiva son las que están esperando o están en cola por una cama en cuidado intensivo o en una hospitalización normal y que no han evolucionado bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted puede dar a la ciudadanía para que eviten contagiarse del coronavirus? Bueno, lo primero es tener un alto índice de sospechas. Si es que yo creo que realmente pude estar en contacto con una persona o hay una sospecha de que una persona presentó coronavirus, realmente lo más importante es ir al diagnóstico, ¿sí? A veces las personas dejamos pasar la oportunidad diagnóstica y sabiendo que podríamos estar enfermos, no nos hacemos una PCR. Hay que recordar que el examen de sangre, que a veces es muy popular, dice, no, yo ya me hice la prueba y me salió negativo. El examen de sangre recién va a salir positivo entre 10 a 14 días posterior al contagio, cuando una PCR o una prueba de antígeno por hisopado podría estar positiva al tercer o cuarto día. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo estoy enfermo debería aislarme, cosa que a veces no pasa. Las personas dicen, sí, estoy enfermo, me salió positivo, pero igual andan deambulando por la calle o andan haciendo otro tipo de cosas y están exponiendo al resto. Lo otro importante es saber que la medida más eficaz para evitar el contagio es el uso de la mascarilla, ¿sí? Entonces, el hecho de, si yo voy a estar en proximidad con una persona, utilizar la mascarilla, y si además a eso le agrego el distanciamiento social, es decir, tener más de 2 metros con esta persona si no estoy vacunado, y más aún, si he tocado alguna superficie, tener la precaución de utilizar una solución desinfectante que tenga alcohol, gel en más del 70%, o lavarme las manos idealmente, y si es que toqué algo, no lavarme las manos al rostro, o no tratar de manipular las cosas y tocarme el rostro, los ojos o la nariz, es la forma de contagio. Y tratar de evitar los ambientes cerrados, los ambientes que están poco ventilados. ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra el virus, y si hay una persona enferma, se ha visto que solamente con hablar la persona tiene una gran cantidad o descarga una gran cantidad de partículas que están suspendidas en el aire, y si yo estoy sin mascarilla, no respeto la distancia, voy a ser susceptible de contagiarme. Doctor, ¿los remedios caseros que típicamente utilizan las personas tienen algo de efectividad? Desafortunadamente no. O sea, podríamos tener un alivio sintomático, es decir, si yo tengo un escalofrío y a lo mejor tomo un tecito caliente, que es lo que podríamos decir, o me pongo algún tipo de compresa en algún tipo de dolor muscular o artralgias, que son los dolores en las articulaciones, podría sentir algo de alivio. Es mejor tomar un analgésico, pero si yo tengo una sospecha y estoy enfermo, lo mejor es acudir a un médico que me haga una evaluación y que permita decirme, mire, se puede controlar en casa, o este cuadro está empeorando, sobre todo cuando siento que hay algún tipo de una mala evolución, se podría decir. ¿Cómo se sabe eso? Porque la persona súbitamente empieza a sentir sed de aire, empieza a ahogarse, entonces eso significa que tengo que acudir al hospital para recibir una atención, y afortunadamente después de un año y algo más de pandemia, los centros hospitalarios tienen mucha experiencia en poder hacer un enfrentamiento inicial e inclusive manejar la complicación posterior. Doctor, muchas personas han manifestado que los centros médicos, los hospitales,
clínicas están prácticamente copadas? Depende de cómo esté organizado. Yo puedo hablar por la institución que me toca dirigir, que es Hospital del Río. Hemos creado 2 hospitales dentro del mismo hospital. Entonces hay un área que está destinada para tratar a los pacientes, sean críticos o no críticos, en hospitalización normal, y hay otras áreas que son completamente limpias para atender el resto de patologías. Hay que acordarse que los nacimientos se siguen dando, existen infartos, existen problemas de vesícula, apéndice, traumatismos, accidentes, todo este tipo de cosas, una descompensación, una diabetes o una hipertensión, igual van a terminar en el hospital, tienen que ser vistos en áreas limpias. Lo que se garantiza es, al llegar al hospital, es saber o determinar el estado infeccioso del paciente para poder decir, este paciente puede ser manejado en el área limpia del hospital, va a ir a una área que está contaminada. Y el sistema de salud público ha creado, por ejemplo, entiendo que de acá de la ciudad de Azogues muchas veces ha habido personas que se han ido a se han ido a operar en el hospital de Gualaceo, por ejemplo, de Paute, que son hospitales donde se pusieron centros quirúrgicos para poder derivar a los pacientes limpios y dejar los centros que están acá para poder atender a los pacientes que tienen infección. Entonces, hay diversas formas de organización y depende de qué hospital uno vaya a consultar, y ellos van a hacer lo que se llama el triaje y van a destinarlo a un área limpia o un área contaminada. Doctor, ¿en qué estado de la enfermedad un paciente tiene que ser entubado? Es una muy buena pregunta. Lo que hemos visto es que normalmente la persona que presenta complicaciones por coronavirus lo va a hacer entre el 7º y el 10º día de la enfermedad. Es cuando uno ya más bien espera estar superando la enfermedad, y es cuando ve que no progresa bien, que empieza con dificultad de aire. ¿En qué momento va a ser intubado? Es cuando, ya estando hospitalizado, un paciente que se le ha dado un flujo adecuado de oxígeno, que se le ha dado el tratamiento muy probablemente con corticoide y algún otro tipo de drogas antiinflamatorias, e inclusive con medicación anticoagulante, que es lo que evita la tromboembolia pulmonar, pero que a pesar de eso tiene mucho requerimiento de oxígeno, es decir, la sed de aire no cede, y que yo tengo que subir la cantidad de oxígeno cada vez, y va a tener que ser manejado en una unidad de cuidado intensivo, y ese es el tope. Lo que muchas personas no saben es que una persona que entra a una cama de cuidado intensivo muy probablemente no va a desocupar esa cama en los próximos 10 a 15 días. Mientras se desinflaman los pulmones, mientras puede lograr restablecer su organismo. Entonces, si yo tengo 10 camas de cuidado intensivo y tengo 10 pacientes graves, yo voy a saturar esas 10 camas de cuidado intensivo, pero para que esa cama se desocupe, muy probablemente va a tener que pasar una semana. Entonces, eso es lo que ha saturado la capacidad sanitaria, y eso es lo que precisamente hoy en día está permitiendo que muchos pacientes, vuelvo a repetir, pacientes jóvenes, no puedan acceder al cuidado intensivo, y porque no hay ventiladores mecánicos, porque no hay otra forma de paliar la necesidad de aire que se genera por la enfermedad, y muy probablemente este paciente podría fallecer esperando su cupo de cuidado intensivo. Algo que hemos visto que ha pasado en las últimas semanas, y que afortunadamente las autoridades a media tinta hicieron este tipo de encierro nuevamente, que permitió que en cierta forma el número de contagios baje. ¿Por qué lo hicieron los fines de semana? Porque es cuando las personas se reunían. Vuelvo a repetir, el virus se contagia a través de las personas. Mientras más se reúnen las personas, más posibilidades hay de contagio. Entonces, lo que trataron de hacer es una suerte de un encierro parcial, para que no tengamos que vernos afectados todos desde el punto de vista económico, y que a la final pueda seguir funcionando el país en los días hábiles. Pero depende mucho de nosotros del cuidado. Doctor, actualmente el Hospital del Río está recibiendo a pacientes con COVID. Sí, nosotros tenemos una capacidad instalada en la cual tenemos prácticamente entre 12 a 15 camas de acuerdo a necesidad en hospitalización normal, es decir, pacientes que no requieren cuidado intensivo, pero tenemos 9 camas que son exclusivas, y de hecho hace 2 días teníamos 9 pacientes intubados en la unidad de cuidado intensivo, que está destinada para el paciente que está con esta infección respiratoria. Doctor, le agradecemos por su presencia aquí en los estudios de Callar Televisión. Le dejamos con sus palabras finales. Bueno, hacer una invitación sobre todo a toda la población a cuidarnos, a saber que si es que yo tengo una sospecha, hacer un diagnóstico oportuno. Los invitamos a que vayan al laboratorio del Hospital del Río para que
podamos hacer un diagnóstico certero. Tenemos una técnica con tiempo real de PCR que realmente es muy sutil, que es muy efectiva y que es muy certera, y cuyo resultado está generalmente 6 horas después de la toma de la muestra. Sí, normalmente le toma a nuestros equipos entre 2 a 4 horas tener este resultado, pero hasta que hacen el informe, en 6 horas podríamos tener el resultado y saber si es que yo estoy contagiado y tomar la mejor decisión en lo que tiene que ser el aislamiento y el cuidado, y tratar de buscar una atención especializada en el caso de que esté enfermo. Gracias nuevamente, doctor. Y con ustedes, amigos televidentes, regresamos luego del siguiente corte comercial.